Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el momento que usted pueda ver este video. Exacto, pues está preparado para eso justamente, ¿sí? Tendríamos la posibilidad, como le hemos dicho, en alguna otra oportunidad de hacer algún directo, citar a la gente a un horario determinado. Podríamos hacerlo, pero no hemos elegido esa manera de llegar a ustedes porque compromete a las personas a un horario puntual y algunos tienen sus trabajos, sus obligaciones, sus situaciones de familia y entonces preferimos que esto les llegue de manera personal y después usted decide si lo ve en familia, si la familia le acompaña. Ese es el propósito, ¿sí? Que usted pueda administrar el tiempo, pero que cuando lo haga sea con todo el corazón, ¿sí? Dispuestos a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y ese es el propósito. Estamos muy contentos en este día, estamos celebrando. Hoy tuvimos una maratón de oración, podríamos decir, porque gracias al Señor, para los que no saben, aquí en Marcos Juárez se flexibilizó la actividad de culto. Por lo tanto, todas las iglesias, según el culto que practiquen, las puertas pueden abrirse a partir de las 14 horas hasta las 18 horas de lunes a domingo. Así es. Nosotros decidimos abrir la iglesia los días martes, los días viernes y los días sábados con 4 turnos de 45 minutos cada uno, porque para lo único que se permite abrir la iglesia es para orar, no es que la iglesia está abierta para reuniones de celebración con todo el protocolo para cumplir del distanciamiento. Por lo tanto, por cada turno que tenemos entran 10 personas y luego salen esas 10 personas y no se juntan con las otras, sino que tienen una diferencia entre 10-15 minutos para entrar, de manera que todo se haga correctamente. Exacto. Y que podamos cumplir con el protocolo de la provincia, de la nación y de la municipalidad de Marcos Juárez. Así es aprovechar esta oportunidad que se nos da y bueno, qué mejor que hacerlo en comunión allí con un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo deseo de exponernos a la presencia del Señor, de estar allí compartiendo por turnos, pero realmente muy bíblico. Le compartí acá el texto de Nehemías capítulo 8 y 9, donde habla de que realmente esta gente que estaban alejados del Señor, ellos tuvieron una oportunidad de volverse al Señor al oír su palabra, al oír la ley predicada por el sacerdote Esdras. Y de esa manera el corazón de ellos se volvió a la palabra del Señor, tomaron decisiones fuertes, se consagraron al Señor y así como estuvieron unas buenas horas expuestos a la palabra, también lo hicieron en el momento de la oración y tomaron decisiones importantísimas para sus propias vidas y para las generaciones que seguían. De eso se trata. Y así lo pasamos esta tarde, en cada turno el Señor obrando y actuando poderosamente, también nosotros sintiendo ese deseo y cada hermano que pudo ir, volviendo a casa, le pusimos a esta etapa, volviendo a casa y de sentir lo que no se siente en ningún otro lado. En la búsqueda personal. Claro, la búsqueda personal y también el estar en el lugar. Y si bien es una búsqueda personal, pero hay otras personas y estamos todos queriendo lo mismo y sentir al Señor derramándose con gran poder y gracias sobre nuestras vidas ha sido maravilloso y poder volver al lugar. Así que te invitamos, si vos querés ser parte, tenés que comunicarte conmigo porque hay turnos, hay horarios y que tienen que ser respetados por una cuestión que tenemos que respetar bien el protocolo que nos han dado desde Defensa Civil. Estamos muy felices por eso, muy contentos y bueno, y ahora también contentos porque nos permitís entrar a tu casa, a tu hogar, nos permitís que podamos ir con adoración. Ahí, y la palabra del Señor. Y juntos exponernos también a la presencia del Señor. Así que, ¿qué te parece si te preparás? Nos preparamos nosotros aquí para que el Señor se derrame y abrir la puerta de tu corazón.
en este tiempo tal vez sea un tiempo de aflicción, un tiempo de pesar para tu vida, pero el Señor está ahí con vos. Dale el lugar, deja que el Señor actúe poderosamente, que la palabra del Señor traiga una gran revelación a tu vida. Él tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Así que ahí donde estás, juntos nos preparamos para pasar un hermoso tiempo en la presencia del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso que podemos compartir, Señor. Gracias. Anhelando tu presencia, deseando, Señor, un encuentro poderoso con tu persona. Ahí donde están mis hermanos, Señor, aquellos amigos que pudieron escuchar, Señor, estas palabras, este tiempo que vamos a compartir, este momento de búsqueda, Señor, porque deseamos realmente conocerte cada día más. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu obra tan preciosa allí en la cruz a nuestro favor. Para algunos, Señor, locura, a los que se pierden, pero para nosotros ciertamente es la vida eterna. Señor, lo que tú nos has dado, gozo y paz en el alma, Señor. Gracias, gracias por eso tan extraordinario que has hecho, Señor. Gracias por haber alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y porque tu palabra lo sigue haciendo. El ministerio del Espíritu Santo en nosotros, Señor, nos lleva cada día más a una mayor comprensión y un mayor entendimiento de las cosas de tu reino. También, Señor, nos das el poder para vivirlo, para llevarlo a cabo. Cosa que en nuestras religiones, Señor, cada uno en el tiempo que no te conocíamos, en los tiempos de nuestra ignorancia, como dice tu palabra, Señor, vivíamos a nuestra manera y no te conocíamos. Pero, Señor, gracias por aquel bendito día que llegaste a nuestra vida, Señor, y que cuando te presentaste, Señor, y te cruzaste en medio y nos hablaste, Señor, y usaste una persona, un programa de televisión, un libro, una literatura, Señor, de la manera que tú lo hiciste, Señor, no te dijimos que no, Señor, y ahí decidimos seguirte, Señor, y ya van más de 30 años en mi caso, 31, Señor, qué bendición, Señor, ha sido seguirte cada uno de estos años, Señor, y es el deseo hasta el último día para estar contigo por toda la eternidad. Señor, bendecimos la casa de tus hijos, oramos en favor de ellos, te rogamos, Señor, tu presencia, el poder de tu Espíritu, Señor, quebrando todo desánimo, Señor, arruinando toda obra de tinieblas, en el nombre de Jesús, disipando los aires, Señor, para que tu gloria, Señor, sea moviéndose de una manera especial en cada casa, en cada hogar, en el nombre de Jesús. El sello de tu presencia, Señor, el sello de tu persona, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, rendimos nuestras vidas, Señor. Perdónanos por todo aquello que hayamos hecho que te ha ofendido, Señor, que te ha hecho entristecer, Espíritu Santo. Señor, perdónanos, límpianos, lávanos, Señor, de manera que podamos ser aceptos, Señor, y tener este tiempo tan precioso, Señor, para oír tu voz, para que puedas oír también las nuestras cantándote, Señor, deseando, Señor, lo mejor de ti, en el nombre de Jesús, tu plenitud, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo no sé cómo fue que sucedió, fue cuando entraste a mi corazón que mi vida cambió. Yo no sé muy bien lo que tú viste en mí, sé que no lo merecía, no había en mi justicia que te acerque a ti. Diste tu vida por mí. Vamos a decirle al Señor, yo no sé cómo fue que sucedió, fue cuando entraste a mi corazón que mi vida cambió. Yo no sé muy bien lo que tú viste en mí, sé que no lo merecía, no había en mi justicia que me acerque a ti. Diste tu vida
ti no hay nada, Jesús, no hay esperanza en el mañana. Una vida sin sentido y sin propósito, te espera sin ti. Jesús, fuera de ti no hay nada, Jesús, no hay esperanza en el mañana. Una vida sin sentido y sin propósito, me espera sin ti. Oh, tu obra en cada corazón, Señor. Yo no sé cómo fue que sucedió, fue cuando entraste a mi corazón que mi vida cambió. Yo no sé muy bien lo que tú viste en mí, sé que no lo merecía, no había en mi justicia que me acerque a ti. Diste tu vida por mí, Jesús, fuera de ti no hay nada, Jesús, no hay esperanza en el mañana. Una vida sin sentido y sin propósito, me espera sin ti. Jesús, fuera de ti no hay nada, Jesús, no hay esperanza en el mañana. Una vida sin sentido y sin propósito, me espera sin ti. Oh, Jesús, fuera de ti no hay nada, Jesús, no hay esperanza en el mañana. Una vida sin sentido y sin propósito, me espera sin ti. Oh, Jesús. Sí, Señor. Jesús, fuera de ti no hay nada, nada, Señor, nada, Señor. Jesús, fuera de ti no hay nada, nada, nada. Oh, Jesús, fuera de ti no hay nada, no, no, Señor. Jesús, fuera de ti no hay nada, oh, nada. Señor, queremos expresarte con esta canción la realidad de lo que ha ocurrido en nuestros corazones desde el día que tú viniste, Señor, y lo cambiaste todo. Gracias, Señor, porque tu obra no ha menguado. Gracias, Espíritu Santo, porque tu paciencia ha sido extraordinaria con nosotros. Señor, tú declaraste, Jesús, que el Padre trabaja y tú también trabajas, Señor. Y tu gran trabajo con la humanidad ha sido, Señor, buscar y salvar lo que estaba perdido, y lo sigues haciendo, Señor. De hecho, Señor, en la casa de algunos de nuestros hermanos hay gente aún sin conocerte, sin recibir aún la salvación, Señor, y tú trabajas todo el tiempo, Señor,
para convencer sus corazones, Señor, para convencer sus vidas, Señor, de su estado de perdición, Señor, y de condenación. Por eso, Señor, te rogamos que sean días de alumbramiento en la casa de tus hijos, que el que aún no te conoce, Señor, pueda tener esta experiencia, Señor, que aunque no lo comprenda todo, Señor, tú los puedas revestir de tu justicia. Y en el nombre de Jesús haya en cada casa convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, al oír tu palabra. La fe venga a sus corazones, Señor. Y tantas oraciones de tantos años, Señor, en estos días, Señor, den su fruto. Den el resultado, Señor, que esperan aquellos, Señor, que interceden por la salvación de los suyos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Te honramos, Señor. Te damos gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no aprovecha ahí este momento para orar. Si sos una esposa y tu esposo aún no conoce al Señor, que puedas orar ahí con amor por Él, que puedas dirigirte con palabras de bendición, Señor, y en el nombre de Jesús levantamos esta oración. Si tus hijos, si tus familiares aún no le conocen al Señor, ahí en el nombre de Jesús una oración intercesora para que el orgullo, la autosuficiencia puedan caer, la venda que tapa los ojos de los incrédulos en el nombre de Jesús pueda caer. Todo engaño de las tinieblas se pueda disipar y en estos días puedan ver claramente la obra de Cristo en favor de ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya, días de conversión. Días de conversión, días, donde el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que tú renueves las fuerzas, Señor. Aquellos que les faltan, en el nombre de Jesús, y aquellos que dicen no tener ya más fuerza, multiplica, como dice tu palabra, tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, los que esperan en ti, Señor, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Señor. Aleluya, los que esperamos en ti, Señor. Hemos olvidado el poder de las fuerzas de nuestro brazo, el poder de la confianza en lo nuestro, en lo propio, para depositarlo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso esperamos a ti, esperamos en ti, Señor. Aleluya. Sé que esta palabra es para alguien allí, en el nombre de Jesús. Y has dicho, me faltan las fuerzas y ya no puedo más. En el nombre de Jesús, Dios tiene una promesa para tu vida y para la vida de todos nosotros. Su palabra dice que los jóvenes flaquean y caen. ¿Cuánto más los que ya tenemos unos años? Pero si da el ejemplo de los jóvenes que llegan a esta situación, que pierden el incentivo, pierden el horizonte para sus vidas, no saben el rumbo que deben seguir, dice la palabra del Señor, que el Señor multiplica las fuerzas. Aquel que no tiene ni siquiera fuerzas, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y si le crees al Señor, allí lo va a hacer en el nombre de Jesús. Si en tu caso, ahí alza tus manos delante del Señor, así como dijo el salmista, en un tiempo de necesidad, de socorro, de auxilio, dijo: yo voy a alzar mis ojos a los montes y voy a preguntarme de dónde vendrá mi socorro. Y solo el Espíritu de Dios le inspiró a decir: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Dios que lo hizo todo, el universo entero, lo que vemos y lo que no vemos. Ese Dios todopoderoso tiene el poder de multiplicar las fuerzas en el nombre de Jesús. Así que cobra ánimo, y dice la palabra del Señor, el texto en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Esa es la palabra aplicable al tiempo de la gracia y al tiempo de la iglesia, lo que fue la promesa para el pueblo de Israel en Isaías. Aleluya, tú fortaleces, Señor, a los de ánimo cansado,
a los de doble ánimo, dice la palabra del Señor, que debes decidirte. Y como hablamos tiempo atrás, no debes claudicar entre dos pensamientos. Tiene que ser un hombre o una mujer determinada a seguir a Jesús. Un hombre determinado a seguir al Señor. Fielmente, no por lo que pudiera darte, no por lo que pudiera Él hacer, ya lo hizo todo. Pero dice la Escritura que juntamente con el Hijo que ha dado el Padre, no nos dará también con Él todas las cosas. El problema es que a veces andas detrás de las cosas y no detrás del Hijo que te fue dado, no detrás del Salvador, no de aquel que dijo sígueme para que no andes en tinieblas. Aleluya, Dios te está hablando y nos está hablando. En el nombre de Jesús, vamos, alza tu mirada al Señor. Él es tu esperanza, tu escondite, tu pronto auxilio en la tribulación, tu castillo, tu roca fuerte. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta. Él es el que nos conecta con el propósito. Muchas veces los estados depresivos y de ansiedad tienen que ver con estar lejos del cumplimiento del propósito por el cual el Señor nos hizo salvos, y nuestra vida comienza a ir detrás de otras cosas. Y dice la palabra, se multiplicarán las dolencias, las aflicciones de los que sirven diligentemente a otro Dios. Pero los que han confiado en el Señor, ellos tendrán nuevas fuerzas. Ellos serán librados de sus temores. Ellos serán librados de sus angustias. Clamé al Señor en mi angustia y Él oyó mi oración y me libró de todos mis temores, dijo el salmista. Está hablando de una experiencia perfectamente comprobable para aquellos que buscan al Señor. Así que te invitamos que tengas esta experiencia. Es una experiencia al alcance de todos aquellos que han puesto su mirada en Jesús como el autor y el consumador de la fe. Gracias, papá, te rogamos en este momento, Señor, tu palabra, Señor, que trasciende el tiempo, porque es eterna, Señor, que es aplicable. La hablamos ahora, Señor, en un día martes, y tiene un impacto eterno, Señor, en el momento que aquel decide escuchar, que aquella persona decide escuchar, poner el video y tú le hablas, porque tu palabra es atemporal, tu palabra es eterna y tiene el poder de hacer las cosas de nuevo. Gracias, Señor. Tú dijiste, y fueron hechos los cielos, la tierra, toda la creación fue hecha por medio de tu palabra. Así que cuando tú hablas, Señor, tú transformas, mueves las cosas, transformas las cosas, le das vida a las cosas, Señor. Cuanto más a nuestras vidas. Dice la palabra que tú sustentas, Señor, todas las cosas por tu poder. Y en ti todas las cosas subsisten, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Nuestra vida es para ti, Señor, para serte útiles en medio de este tiempo donde no hay esperanza. Llevar esperanza, donde nadie oyó aún del Evangelio, llevarle el conocimiento de la salvación, Señor, y esperar en ti que esa palabra dé fruto, Señor, en los corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos. Es extraordinario lo que has hecho con nosotros, Señor. Es extraordinario cómo nos arrancaste de las tinieblas y del poder de Satanás, Señor, del gobierno de las tinieblas, para estar bajo tu gobierno, bajo tu reinado, bajo tu señorío. Gracias, Señor. Gracias, porque esto es gozo, es paz, es vida al alma, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, papá. Amén, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Qué maravillosa es su presencia, como Él lo llena todo, verdaderamente Él lo llena todo, llena nuestras vidas, nuestros corazones. Él sabe cómo hacernos bien. Sabe de las cosas que tenemos necesidad y de las cosas que tenés necesidad. Por eso el Señor te ha hablado, te ha tocado ahí donde estás, en tu casa. Seguir con apertura en tu corazón para recibir la palabra, para que el Señor te pueda seguir hablando, pero por sobre todas las cosas que tengamos el deseo de obedecer. Amén. El deseo de obedecer la palabra del Señor. Todo lo que el Señor nos dice es bueno para nosotros. Exacto. Y se activa justamente con un corazón obediente. No vamos a encontrar otra manera de acceder
a las cosas del Señor, sino es a través de la condición que Él pone para bendecirnos, que es obedecer su palabra. Es un principio, es legal. Por eso, como en todas las cosas de las leyes, si no hay obediencia a las leyes, no está el beneficio, ¿no? Y de eso se trata justamente. Cuando hablábamos el tema de defensa civil que nos habilitaban para entrar a la iglesia, ellos nos dijeron claramente de cumplir los requisitos y las normas, porque si no, en caso de que alguien haga algo fuera del lugar, por ejemplo, entrar sin barbijo y bueno, y qué sé yo, que cantemos y toquemos y saltemos y hagamos como si fuera la reunión pública o general, una denuncia de un vecino puede hacer que a nosotros nos clausuren la iglesia. Entonces hay que cuidar. Claro, no hay que provocar las cosas, uno tiene que hacer de manera que podamos seguir funcionando. Bueno, Jesús dijo esto, ¿no? Sean astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Hablaba justamente la astucia de ese animal, ese ofidio, y también la mansedumbre de las palomas. Está hablando de una mezcla. Y también dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, debemos aprender estas cosas porque nos ayudan a conservar los beneficios. Estos permisos hay que defenderlos, como decimos siempre, a capa y a espada, porque es una puertita que se abrió y no hay que permitir que la negligencia y la desobediencia de aquellos que no entienden nos lleve a que algún vecino por allí vea ese montón de gente y diga, ¿qué hace esta gente acá? Y si bien hay libertad, nunca va a faltar ahí la oportunidad que el enemigo está buscando para poder desacreditar a través de una calumnia, una mentira. Entonces el propósito es justamente este, ¿sí? Aprovechar y cuidar al máximo esta oportunidad que se nos da. Va a estar muy bueno todo este tiempo, hoy empezamos y vamos a seguir y bueno, no sabemos porque vivimos el día a día, ¿no? Exacto. Estamos viviendo el día a día, así que te invitamos a que seas parte, que es incómodo orar con barbijo, ¿eh? Es muy hay que levantar la voz mucho, ¿no? Hay que hablar bastante fuerte y el que está escuchando, claro. Y no es que todo el tiempo dirigimos la oración, sino que después también es un tiempo donde la persona queda, el Señor y la persona. Y ahí uno puede ir entregándose al Señor. Fue maravilloso el tiempo que vivimos hoy. Podríamos decir que son días de consagración. ¿Sí? Hace tiempo hemos tomado el formato de la intercesión, hemos entendido lo que significa, de hecho se hace todos los días a través del grupo de intercesión donde presentamos diversas peticiones al Señor, creyendo que Él le escucha y obra en el tiempo perfecto de Él, de acuerdo a su soberana voluntad, pero importante un pueblo, una iglesia del Señor consagrada a Él, porque es la novia sin mancha que Él viene a buscar y es a la que Él puede usar. Entonces, qué mejor que estar en las mejores condiciones para ser esos canales de bendición a toda la gente que necesita oír del Señor en este tiempo. Y sin olvidarnos en todo tiempo de evangelizar. Claro, usar las redes sociales para evangelizar, para hablarle de Cristo, para contar nuestro testimonio personal, la obra del Señor en nuestras vidas. Tenés cosas para cambiar y seguramente tenemos cosas para cambiar, pero qué hermoso es que podamos testificar que ya no somos los mismos de antes, aunque todavía nos falte. Así que te animamos a que hagas esa tarea, que es una tarea maravillosa que el Señor nos dejó para que la hagamos. Claro, no es una opción, es una comisión que el Señor nos ha dado, ministros de la reconciliación. Está hablando que todos tenemos ese ministerio y es justamente reconciliar a la gente con Dios, hacerles entender que están enemistados por medio de un sistema que tenemos de evangelizar, que es maravilloso, que nos permite llegar al corazón de todo tipo de personas, los que tienen todo el dinero del mundo y aquel que está en una situación de mucha carencia. Nos vamos a encontrar grandes sorpresas, por eso es importante estar preparados también. El uso de las redes sociales, queremos recomendar, hermanos, que sea responsable, vea lo que sus dedos escriben, lo que comparte. Yo no tengo mucho tiempo para escribir lo mío, lo personal y hacer un posteo personal, pero muchas veces encuentro en publicaciones que realmente expresan lo que yo siento, vivo y es parte de mi experiencia con el Señor, y lo que hago es copiarlo, lo pongo en la historia, lo comparto, porque sé que a todos mis amigos, estos virtuales que tenemos en el Face, les llega, lo leen.
¿Les gustará? ¿No les gustará? No lo sé, ninguno de ellos me ha bloqueado todavía. Entonces yo sé que la palabra le está llegando a ellos todos los días. El Señor está todos los días golpeando la puertita de sus corazones y el Señor trabajando para llegar a ellos y salvarlos. Ese es el propósito, así que queremos invitarle que usted se transforme en eso, en un embajador, como dice la palabra, de Cristo. Se las tiene que creer, ¿sí? Porque el Señor dice que ya lo somos. Claro. Embajadores de Cristo, ¿no? Entonces, si somos embajadores, bueno, somos representantes del reino al cual pertenecemos. Entonces usted no le tire palos al vecino, a la amiga, no le mande a decir cosas a través de eso porque es muy feo, muy bajo. Eso es para otro tiempo, cuando no teníamos al Señor. Aproveche, sea sabio, que usted se genere una reputación cuando comparte cosas que no son, las cosas que no tienen realmente valor, que son del sistema de este mundo. Tiene que ser sabio si usted es un verdadero creyente, un verdadero hombre y mujer de Dios, un jovencito que ama al Señor. Tiene que usar bien la red social o las redes sociales haciendo lo correcto. Si no, de alguna manera usted está dándole letra a la gente que le rodea y que puede ver su posteo y dice, ah, mira vos, es uno más de esos que se llena la boca de Jesús pero viven como quieren. No queremos darle a la gente letra, pero muchas veces lo hacemos con esas actitudes. Así que sea responsable. Es importante, si va a hacer algo, hágalo, por supuesto, demostrando con su vida que es un verdadero creyente y luego con el contenido de lo que usted publica, comparte. Para empezar, debieran todos compartir el maravilloso devocional que cada día se pasa en Vida Nueva Marcos Juárez, en On The Redbox. Tienen dos objetivos diferentes. Uno es entender a lo que fuimos llamados con diversas temáticas y otro diferente es el de On The Redbox, porque busca evangelizar, busca llevar una imagen puntualmente, tal vez algún pequeño texto que busca justamente resaltar la obra salvadora del Señor en favor de la humanidad. Así que para empezar usted debiera compartir esas publicaciones, no solo leerlas, sino compartirlas. Es la primera tarea que tenemos. Y desde lo personal, cuidado con lo que compartimos para no darle letra a la gente que piense cualquier cosa o tal vez piense lo que es. Y podríamos bien cambiar esa actitud y empezar a publicar cosas que sean de bien para los demás, ¿sí? Eso les pedimos, ese favor, por eso llegamos a ustedes a través de estos videos, para que cada uno pueda tomar y asumir esta responsabilidad. No nos olvidemos que el Señor nos ve en todo momento, en todo tiempo. Así es, ¿no? Y podríamos decir que de la abundancia del corazón habla la boca, y podríamos, para lo que tenga que ver con toda la parte tecnológica, de la abundancia del corazón escriben los dedos. Claro, claro, ahí estamos, y ponemos y publicamos. Así que el Señor sea reconocido y que la fragancia que nosotros emanemos sea la vida del Señor. Exactamente. Y no que tenga un olor ahí feo y una mezcla media que no se sabe qué es, ¿no? Así que bueno, qué hermoso tiempo, qué hermoso momento. También te invitamos que los días jueves y los días domingos te sumes a las reuniones online de Villa Carlos Paz, de Vida Nueva, Villa Carlos Paz, donde recibimos ahí la alabanza, la adoración, la predicación de la palabra. El fin de semana, el domingo, estuvimos compartiendo la cena del Señor, cada uno en nuestras casas y haciendo memoria de nuestro Señor hasta que Él venga. Amén. Con la cena. Así que tiempos hermosos tenemos. Hay gente que dice, ¿cómo quisiera que se abra la iglesia para ir a la iglesia, a las reuniones? Bueno, por ahora son estas las reuniones que podemos tener, y si estabas deseando ir a la iglesia, ya se abrieron las puertas de la iglesia, solo estás a escribir y decir en qué horario para tener un turno para poder entrar a la iglesia. Exacto. Y para orar. Las posibilidades están dadas, pero es como decimos, siempre queremos lo que no tenemos y lo que tenemos no lo aprovechamos. Claro. Que no te pase eso a vos en este tiempo, ¿sí? Entramos a la palabra del Señor. Vamos nomás. Muy bien, habíamos hablado, haciendo un pequeño reconto, el Señor me ha dado este mensaje para compartir con la iglesia acerca de lo que Él ha tenido para decir desde la cumbre de los montes. El Señor acostumbraba, ya sea en el Antiguo Testamento, a dar un mensaje, como vimos a través de la transfiguración del Señor, cuando lo hizo y mostró su deidad, su señorío, lo que Él era delante de Pedro, de Jacobo y de Juan. Se los llevó a ellos tres. Fíjense qué tremendo el círculo de estas personas que rodeaban al Señor y a quienes Él les pudo revelar su señorío, su deidad, que Él
es Dios y era Dios en ese momento, y lo hizo también en frente de dos testigos que más tarde oficiarían como testigos en la época del anticristo, en el reinado del anticristo, cuando la palabra llama a esos tiempos el tiempo de la gran tribulación, tiempos de gran aflicción como no los ha habido nunca en la tierra. Ahí estarán Moisés, estará Elías siendo testigos del Señor. Estuvimos viendo en la cumbre del monte Sinaí cómo el Señor le entregó a Moisés la ley, los mandamientos, las leyes también ceremoniales, todo el bosquejo y todo el proyecto de cómo armar el tabernáculo y cómo ese pueblo que el Señor había escogido debía vivir a través en aquellos tiempos del cumplimiento de la ley. Ahora también vimos últimamente, en la última vez que nos encontramos y que pude compartirles, lo vimos a Elías, el gran profeta ahí en la cumbre del monte Carmelo, haciendo algo extraordinario y llevando a la gente a un punto de decisión, ¿no? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Fíjense a quienes están siguiendo. Si no siguen a Dios, bueno, claramente están siguiendo a Baal, en aquel tiempo los dioses de los paganos, de los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, y bueno, con sacrificios humanos y todo lo que eso determinaba, trayendo unas gran tinieblas a la nación en aquellos días. Y el Señor, bueno, hizo algo extraordinario, y Elías, por mandato del Señor, primero cerró el cielo y no llovió por 3 años y medio, y luego desafió al rey Acab, a Jezabel, a los 400 profetas de Acera, a los 450 profetas de Baal, para que se juntaran ahí en el Carmelo y pueden tener ahí un desafío, ¿no? Y el Señor, bueno, hizo caer fuego del cielo, y realmente el pueblo del Señor volvió, se le abrieron los ojos de tantos años de idolatría, de esas tinieblas que los envolvían, y pudieron justamente ver la obra tremenda y poderosa de Dios, revelándose a todo el pueblo por medio del profeta Elías. Ahora vamos a ver al Señor. Y antes de verlo al Señor Jesucristo predicando desde un monte, esta vez en el famoso Sermón del Monte, que son 3 capítulos del libro de Mateo, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, y no se desmaye porque no los vamos a leer todos juntos, no se trata de eso, para que usted sepa que comienza con las bienaventuranzas, pero después hay una serie de mensajes extraordinarios, y se cree que el Señor estuvo alrededor de 12 a 14 horas predicando todo un día, y también por varios días, acerca de estos temas tremendos. Pero quiero que me acompañen, por favor, para dar inicio o una introducción. Vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Le invito que en su celular pueda bajar la Biblia YouVersion, y ahí dentro de esa Biblia tiene varias versiones. Acostumbramos a usar la Reina Valera 60. Dijera mi hija, hablando un poquito, ella pensaba que era la Reina Valera, pero no, le digo, mi amor, son 2 hombres, sacerdotes, que hicieron la traducción Reina Valera 1960, y claro, es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran 2 sacerdotes que se encargaron de esa traducción, una de las más fieles que hay, y estamos usando como complemento la Nueva Traducción Viviente, porque es la que nos ayuda por ahí con palabras más cercanas a lo que vivimos en nuestros días, poder comprender la Escritura. Hacer siempre una comparación nos ayuda un poquito más a que el Señor nos hable y podamos comprender el mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, vamos a introducir con esa palabra, y luego nos vamos a ir a Mateo capítulo 5 para ver tal vez 2 bienaventuranzas nada más, como para iniciar en el día de hoy. ¿Sí? Así que prepara tu corazón ahí para que el Señor pueda hablar a tu vida como a la mía, y podamos tomar y extraer de lo que el Señor tiene para hablar y para decir lo que Él quiere decirnos, ¿sí? Y tengamos oído, como dice el libro de Apocalipsis, para oír lo que el Señor está hablando. Dice aquí en el libro de Romanos capítulo 8, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: la vida en el Espíritu. Está hablando del Espíritu con mayúsculas, está hablando de vivir en el Espíritu, en la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante esto? Jesús lo dijo: les conviene que yo me vaya, para que el Padre les envíe otro Consolador. Él los guiará a toda verdad, hablando del Espíritu Santo. Jesús le llamó el Espíritu de verdad. Aquel que, dijo el Señor, tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces es necesaria también nuestra comunión con el Espíritu Santo, no dejar en nuestras oraciones de hablar con Él. Cuando hablamos de comunión hablamos de un compañerismo, y también lo debemos procurar con el Padre, con Jesucristo, el Hijo de Dios,
y con el Espíritu Santo, que es el que mora en nuestros corazones y el que trabaja en nosotros dándonos el poder para vencer, y es el que ha hecho justamente esta obra tan preciosa del nuevo nacimiento. Ahora Pablo le está explicando esto a la iglesia allí en Roma, a los creyentes de aquellos días, y les explica cómo es el tema de la vida en el Espíritu. Y dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida. Y el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Por qué es esa condena? Porque pesaba sobre nuestras vidas todos los pecados que habíamos cometido y hemos ofendido al Señor de 1000 maneras diferentes. Entonces había una condenación que pesaba sobre nosotros y solo el Señor podía quitarla. Y ahí Pablo le está diciendo a los hermanos, tal vez a esos nuevos creyentes, como aquellos cristianos de hace un tiempo ya que caminaban en el Señor en aquellos días, y lo es para nosotros. Tal vez sos una persona que hace poco que está en el Señor, o sos de esos creyentes que tiene años en el Evangelio. Para todos nosotros es esta palabra. Dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, fíjese qué tremendo, que lleva a la muerte. Es muy importante la obra del Espíritu Santo, porque es el poder que Él nos ha dado, que da vida y nos ha libertado del poder que tenía el pecado, que lleva a la muerte. El apóstol Pablo está enseñando y llevando a estos hermanos de la iglesia allí en Roma, los cristianos de aquellos días, a entender la obra tan extraordinaria que el Señor ha hecho a nuestro favor. La ley de Moisés, y hace una comparación, por eso vimos Moisés, vimos Elías, a lo largo de todos los años, la falencia humana, la naturaleza pecaminosa, esa inclinación natural a hacer lo malo, solamente Dios la puede cambiar en una nueva naturaleza, y eso ocurrió el día que el Señor entró en nuestros corazones. Si no te ha pasado todavía, claro, no intentes vivir la vida cristiana con una naturaleza pecaminosa, con tu naturaleza vieja, porque no va a funcionar. Te vas a frustrar, no vas a entender nada, ni la Biblia vas a entender, ni siquiera tal vez te simpatices, sientas un poquito la presencia del Señor, pero nada como que Él esté dentro de nuestras vidas, porque Él es el que cambia nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza nueva, la que viene de Él, una vida nueva, que es lo que declara la palabra. Ahora dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, es lo que hemos hablado en otra oportunidad. Simplemente la ley se estableció como una manera de denunciar lo que estaba mal. Dios dijo, esto está mal, y no mentirás. Pero antes mentía, bueno, pero no mentirás. Pero siempre lo hemos hecho, bueno, pero no mentirás. Uno de los 10 mandamientos, hay muchos más, son 613 los mandamientos, pero estamos hablando justamente de que esa ley lo único que produjo, y el Señor la trajo justamente para eso, para hacernos dar cuenta de nuestra condición. Hasta que no te sientas, amigo querido, amiga querida, que tal vez estés viendo y todavía no hayas nacido de nuevo, no estés tan seguro de entregar tu vida a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, hasta que no te consideres realmente en la condición de perdido y condenado, no necesitarás al Salvador. Siempre tu religión será más que suficiente, siempre tus esfuerzos humanos serán suficientes, siempre prender una vela por ahí o un sacrificio, una buena obra del día, creerás que eso fue suficiente, pero no es así. Hay un solo sacrificio, y es el de Jesucristo en la cruz, el que ha sido suficiente para lavarnos de nuestros pecados, para perdonarnos y para reconciliarnos con Dios. Así que no te engañes ni permitas al enemigo que siga engañándote. Es importante que te reconozcas, como a todos los que hemos creído en el Señor, un día nos sentimos perdidos, condenados, sujetos a una condenación en la eternidad, en el infierno, y que necesitamos, para ser libres de eso, un Salvador. Y ese se llama Jesucristo, el Señor nuestro Dios. Aquí dice Pablo, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, inclinada continuamente a lo malo. Siempre hacemos esta observación. Nuestros niños de pequeñitos es más fácil que hagan lo malo que lo bueno, y hemos tenido toda la vida que trabajar sobre nuestros hijos, y los abuelos por allí lo hacen con sus nietos, para enseñarles a portarse bien.
Qué contrariedad, ¿no? Cuando debiéramos nacer todos buenitos, de repente lo que más fácil nos sale es hacer lo malo. Es insultar, es mentir, es escondernos, es excusarnos, es poner excusa, de decir, no, yo no fui, fue mi hermano, fue de chiquitos que hemos aprendido y es tan fácil hacer lo malo. Sin embargo, tenemos que aprender a portarnos bien, a ser buena gente. Cuanto más los que tenemos al Señor y el Espíritu Santo en nosotros. Aquí dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Era necesario que Él se hiciera como uno de nosotros, semejantes. Era la única manera de legalmente ir a la cruz en nuestra representación, morir allí pagando el precio por nuestros pecados y resucitar al tercer día para poder darnos vida eterna, venciendo la muerte que tenía toda la humanidad bajo ese yugo. Ahora dice la palabra del Señor, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. O sea que Hebreos, cuando dice advertencia al que peca deliberadamente, está diciendo cuidado, porque si Dios ya hizo una obra en tu vida y te perdonó y nos perdonó y seguimos pecando voluntariamente, estamos en un serio problema. Estamos yendo en contra de aquella gracia salvadora, estamos pisoteando al Hijo de Dios, estamos teniendo por inmunda la sangre que fue el precio que pagó el Señor por nuestra libertad, nuestro rescate, y estamos afrentando día a día al Espíritu Santo que está en tu corazón, que está en mi corazón, diciéndole, vos no me vas a guiar, yo soy el que digo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso es peligrosísimo, hermanos. Por eso llamamos a estos días de pandemia, principio de dolores, pero para la iglesia del Señor Jesús, para usted, para mí, días de oportunidad, días de consagración, días de determinación, para que el Señor pueda encontrar, cuando Él venga a buscar a su iglesia, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. El Señor viene pronto, el Señor está a las puertas y uno de estos días va a sonar la trompeta y el Señor va a convocar a la iglesia desde las nubes, como dice su palabra en Tesalonicenses. Así que puede pasar en cualquier momento y debemos estar confiados plenamente en que el Señor nos ha salvado y trabajando en el fruto de la santificación para hacerle a Él cada día agradable. Dice, lo hizo el Padre enviando a su Hijo para que tome cuerpo semejante al nuestro, con un propósito, para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Los que están todavía bajo el poder, el dominio del pecado, sus pensamientos todavía son hacerlo mal. Y no entienden cómo, simpatizan con el Evangelio, pero siguen haciendo lo malo. Hay una necesidad de cambio de naturaleza. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo pueden hacer esa tarea. Así que es bueno que nos examinemos en estos días. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, entiéndase control, guiados, direccionados. Nunca Dios va a controlar y va a obligar a alguien violentando su voluntad, porque estaría lleno de gente perfecta si Dios lo pudiera hacer. Pero nos ha dado el libre albedrío, la libre elección de poder seguirle, adorarle, buscarle, arrepentirnos o poder vivir de la manera más miserable que nosotros querramos. Dios va a respetar eso y luego nos dará, conforme a lo que hemos pensado, las consecuencias tendremos que asumir de cómo hemos vivido. Eso está clarísimo. Entonces, qué importante, hermanos queridos, reflexionar en esto. Y dice la palabra, pero los que son guiados, direccionados, controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Es una situación de el pensamiento. ¿Qué es lo que se te cruza por allí? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son las cosas que te mueven a diario? ¿Qué es lo que domina tu pensamiento? Porque recuerde usted que somos lo que pensamos. Usted piensa y luego hace lo que piensa.
Yo pienso y luego hago lo que pienso. Entonces, ¿qué mente nos gobierna? ¿La de un alma no regenerada o la mente de Cristo que está expresada en la palabra de Dios? Cuando decimos los creyentes, tenemos la mente de Cristo, estamos hablando, he adoptado la forma de pensar de mi Señor y quiero vivir como Él dice que está bien y no como yo creo que está bien. Alguno de los dos evidentemente está equivocado y Dios es perfecto, santo, puro, y lo más probable es que seamos nosotros los errados, ¿no? Cuando logramos descubrir esa realidad es todo mucho más fácil. Dios tiene la razón, yo estoy equivocado, necesito hacer cambios y nos ha dado la herramienta del arrepentimiento para volver en sí y para volvernos en la dirección correcta hacia el Señor. Ahora dice la palabra del Señor, por lo tanto, versículo 6, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Fíjense qué tremendo, ¿no? Eso le pasa a la gente sin Cristo. ¿Sí? Viven en sus pasiones, sus deseos, sus proyectos personales, como aquel rico de quien Jesús habló y dijo, un rico estaba por allí viendo sus cosechas y dijo, es tan grande la cosecha que los graneros que tengo no me alcanzan, voy a hacer nuevos y voy a decidir. Y el Señor dice, necio este hombre, porque nunca pensó en la vida eterna. Todo lo que pensó ha sido para deleite de su vida aquí en la tierra, lo temporal, lo que pasa. Sin embargo, le dijo, necio, porque no sabe que esta noche vienen por tu alma. Así que qué importante que pensemos y proyectemos y anhelemos cosas para los días y los años que estemos con vida en esta tierra, pero que nunca, nunca eso nuble la realidad tan tremenda de que nos enfrentamos a una eternidad para disfrutar del Señor por siempre, o si aún no tenés a Cristo, para por siempre ir a un lugar de tormento llamado infierno. Existe, el Señor habló más del infierno que del cielo, por lo tanto es una advertencia para todos nosotros. Gracias al Señor por aquellos que tomamos rápidamente la decisión de decir, Señor, yo estoy perdido, yo soy un pecador, necesito que me salve de esta condición y de esta condenación. Ahora dice la Escritura, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu, está con mayúscula y habla del Espíritu Santo en nosotros, les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Recuerden nuevamente, control significa la guianza del Señor, la dirección del Espíritu Santo, pero tienen un fin extraordinario, las consecuencias, los resultados son extraordinarios, lleva a la vida y a la paz. Es algo que necesitamos todos nosotros. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Jesús lo dijo de esta manera, no se acercan a la luz porque sus obras son malas y la luz las pone en evidencia. Entonces a veces le hablamos a la gente de Dios y dice, che, pero ¿cómo no puede entender que Dios le ama, que lo quiere salvar? No es que no lo entiende, es que no quiere dejar de pecar, no se quiere arrepentir, no se quiere acercar a la luz porque la luz va a poner en evidencia todas las manchas pecaminosas que tiene en su vida. Por lo tanto, no tiene la más mínima intención de arrepentirse. Entonces siempre Dios le va a dar oportunidad a esa persona hasta el último día de su vida sobre la tierra para que pueda recibir la salvación. Y nuestra tarea es anunciarles justamente esto, que el Señor les quiere salvar, les quiere limpiar y reconciliar con el Padre. De eso se trata la vida de los hijos de Dios. Ahora, qué importante esto, que la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Por eso no nos conviene vivir en esa naturaleza. Por eso el Señor sabía que la obra perfecta la hacía el Espíritu Santo, transformando nuestro interior y pasándonos de las tinieblas a la luz admirable del Señor y del gobierno de Satanás al gobierno del Señor Jesucristo. Eso es lo que ha cambiado realmente nuestras vidas. Ahora dice, nunca obedeció la naturaleza pecaminosa, el versículo a continuación, la segunda parte del 7, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La naturaleza pecaminosa no tiene forma de agradarle a Dios, no tiene forma de cumplir nada de lo que Dios le ponga como meta, porque está inclinada a lo malo. Está inclinada y nunca podrá hacerlo. Esa es la sentencia de esa naturaleza pecaminosa. Ahora fíjese,
Por eso, versículo 8, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Es imposible. Usted puede elevar una oración, una plegaria, un rezo, prender una vela, caminar unos kilómetros, buscar agradar a Dios de las mil maneras posibles, a través de las mejores intenciones, de las obras humanas. Pero dice el Señor, ¿saben qué? La salvación no es por obra, sino que es por gracia. Y hay una fe salvadora, que es no la fe de saber que hay un ser superior, sino la fe colocada en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que solamente puede salvar al pecador, al perdido. De eso se trata. Entonces Pablo está diciendo, es imposible para la naturaleza pecaminosa cumplir la ley y nunca lo podrá. Y dice, si ustedes están dominados por esto, es imposible vivir de esta manera. Ahora el versículo 9, pero ustedes, le está hablando a los creyentes, te estoy hablando a vos, mi hermano querido, mi hermana querida, que has nacido de nuevo, que el Señor está en tu vida, que el Espíritu Santo está en tu corazón como en el mío. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, ya no los controla. Son controlados, guiados, direccionados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Eso es lo primero que tenemos que examinar en nosotros. Siempre digo esto, es importante si te cuesta la vida cristiana, si te cuesta orar, leer la palabra, congregarte, buscar el momento de oración, tener en tu pensamiento a Dios. Si te cuesta eso, hasta debieras dudar si has nacido de nuevo. Y debieras entrar justamente en un examen serio de tu persona y decir, no me puede costar tanto la vida cristiana. ¿Será que tal vez no he nacido de nuevo? ¿Será que el Señor no está en mí? Señor, quiero que estés en mí. Me arrepiento, perdona mis pecados, Señor. Sé que has muerto en mi lugar allí en la cruz, Señor Jesús. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Dame vida, Señor. Cambia mi naturaleza. Es tan simple como eso, pero debe ser una vida que respalde lo que hemos hablado. De eso se trata. Y el apóstol Pablo está diciéndole a toda una congregación que está recibiendo ahí en Roma su carta, le está diciendo, miren, la naturaleza pecaminosa ya no los puede gobernar, pero solamente sucede cuando el Espíritu Santo vive en ustedes. Si Él no vive en ustedes, no hay tal victoria sobre el pecado, no hay tal victoria sobre esa naturaleza pecaminosa. Si el Espíritu Santo no está allí dentro en sus vidas, no ha pasado nada. Todavía están controlados por esa naturaleza pecaminosa. Y dice aquí la continuación de ese versículo, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Por eso tan importante, dice que el Espíritu Santo, además de ser la persona del Señor en nosotros, algunos le llaman la tercera persona, en ninguna parte dice que Él tiene el número 3, pero muchos lo identifican de esta manera: la primera persona Dios el Padre, la segunda persona Dios el Hijo y la tercera persona Dios el Espíritu Santo. La cuestión es que el Espíritu Santo ha estado desde el inicio de la creación, allí se movía sobre la faz de las aguas. Usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces la tercera, la primera, ¿cuál es? Es Dios, un Dios revelado en tres personas diferentes, algo que tu lógica y mi lógica todavía no logran comprender, pero que es una realidad cuando buscamos de su presencia, y se puede revelar el Padre y se puede mostrar el Hijo y también el Espíritu Santo allí en tu corazón. Ahora, qué importante es esto, saber que el Espíritu Santo es además un sello que el Señor pone de propiedad en tu vida, y dice la palabra, las arras del Espíritu. Las arras, esta palabra es un anticipo de aquello que viviremos en la eternidad. Es la presencia de Dios, la persona de Dios en tu interior. Es un anticipo de lo que vivirás en el cielo, lo que viviremos y contemplaremos por toda la eternidad. Dios te ha dado un anticipo de lo que eso será, mostrándote el Señor y revelándose tu vida en tu interior. Por eso es tan importante, porque dice la palabra que los que están en el Señor, solamente el Espíritu Santo está allí. Ellos pertenecen a Cristo, solamente ellos. Y esa es la iglesia que Jesús va a venir a buscar. Así que tan importante como eso. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios.
Versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, o sea, la persona del Espíritu Santo que está en tu corazón y en mi corazón, no es cualquier cosa. Por eso la palabra en el libro de Hebreos nos advierte, el autor de los Hebreos, que no debemos hacer afrenta a su persona. ¿Qué es afrenta? No dejarnos guiar, no dejarnos direccionar, no dejarnos convencer de que estamos obrando o actuando mal y renunciando al ministerio del Espíritu Santo, aunque esté en nosotros. Cuidado con esa conducta, porque dice la palabra, no tendrá por inocente el Señor a quien haga esto. No tendrá por inocente y tendrá sus consecuencias. Para usted y para mí es esa advertencia. Este Espíritu Santo que a veces usted ni le habla cuando ora, pero está en su interior, es el que levantó a Cristo de entre los muertos. Eso dice la Escritura. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. No es cualquier cosa el Espíritu Santo. No es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Es una persona que siente, que se entristece, que se alegra, que se goza ahí en tu corazón. Así que mientras más comunión tengas con el Espíritu Santo, más preciosa va a ser tu vida cristiana y más parecidos a Jesús Él nos podrá hacer sobre esta tierra al caminar nuestros años hasta que nos toque partir o el Señor venga por nosotros. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Por eso el Espíritu Santo, además de decirte hacia dónde y cómo, te da el poder y me da el poder para vencer. Ahí ya se nos acaban todas las excusas. Soy débil, no puedo, no siento, soy nuevo en el Evangelio. No, de ninguna manera, hermano, no caiga en ese engaño. No, tengo 30 años, ya conozco todas las palabras. Mentira del diablo. Tengo 3 días de nacido de nuevo. Ahí está el poder del Espíritu Santo para librarte del poder del pecado y ayudarte a vivir una vida que agrade al Señor. Es extraordinario su ministerio y Pablo le estaba aclarando esto nada más ni nada menos que a la iglesia en aquellos días, que vivía en medio de un imperio romano devastador y que era lleno de idolatría, sus dioses, sus ídolos, todo lo que era en esos tiempos el circo romano, los sacrificios de los creyentes ahí entregados a los leones. Ellos con gusto morían adorando a Dios porque no estaba en el corazón de ellos. Nunca se les cruzaba por sus pensamientos negar a su Señor, el que les había perdonado, y sabía que estaban a un instante de cerrar sus ojos aquí y abrirlos en presencia del Señor. Por eso no temían a la muerte, no temían ser comidos por los leones. Ahí en el circo romano, ahí en el Coliseo, sabían tener los leones 8 días sin comer, porque la felicidad del emperador, del César, era llevar a los cristianos de a tantas, de a 400 y meterlos ahí adentro y que los leones se alimentaran de ellos. Pero ¿sabe qué? Vivían la experiencia con el Señor tan a flor de piel que morían cantando y honrando al Señor con sus vidas. De ninguna manera se les cruzaría cambiar la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y a veces nosotros, por pequeñas cosas, una boleta de luz, una tarjeta de crédito, un préstamo que no podemos afrontar, una situación familiar, ya nos hace poner la mirada ya no en la gloria de Dios, sino en las debilidades humanas. ¿Cuánto necesitamos aprender? ¿Cuánto necesitamos aprender? Y aquí dice la Escritura: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso es muy importante. Los hijos de Dios son los que pueden recibir solamente la guía del Espíritu Santo. Si usted no vive a la guía del Espíritu Santo, si yo no vivo en la dirección del Espíritu Santo, debiera cuestionarme si realmente soy o no un hijo de Dios. Porque aquí Pablo estaba aclarándole a estos hermanos cómo identifica a un hijo de Dios. Hállase, el Espíritu Santo lo guía a vivir una vida de libertad, de bendición,
de salud espiritual y de obediencia a la palabra de Dios. El poder que da el Espíritu Santo es para vivir esa clase de vida. Así que dice la Escritura aquí, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu. Fíjese qué maravilloso. Su Espíritu se une a nuestro espíritu humano para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Esta es la introducción a lo que veremos la próxima oportunidad que podamos compartir con ustedes, en el caso mío en lo personal, donde nos vamos a ir a un monte allí que rodeaba el mar de Galilea. Había una zona, una ladera, un monte donde el Señor vio que las multitudes le seguían y ahí se sentó el Señor a enseñar y usó esta palabra: bienaventurados. Bienaventurados, el concepto más profundo de esta palabra es la dicha, la felicidad que alguien siente por haber recibido y haber sido alcanzado por la bendición de Dios. Ahora, cuando hablamos de bendición, siempre pensamos en lo material, ¿no? El auto, la casa, el trabajo nuevo, el ascenso. Esas no son bendiciones solamente. Esas son añadiduras desde el punto de vista del Señor. Pero vamos a ver ahí en el Sermón del Monte cómo el Señor da algo extraordinario, una dirección muy clara de lo que es la vida de aquel bienaventurado, de aquella bienaventurada. Sentir la dicha, por ejemplo, de sentirte pobre en espíritu. Hasta que no sientes eso, no sabes lo que es ser feliz y dichoso, porque el pobre en espíritu es el que reconoce la necesidad de Dios en su vida. Y solamente una persona llega a ser muy bendecida y muy feliz cuando se da cuenta que si no tiene al Señor, no tiene absolutamente nada. Eso es lo que vamos a compartir. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que Él toque tu vida y use tu vida también para llegar a otros. Padre, te agradecemos por esta tu palabra tan preciosa. Señor, gracias porque el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, nos da la victoria sobre todo poder del pecado. Gracias porque tú nos arrancaste de las tinieblas y nos diste una nueva naturaleza para vivir conforme a ella, guiados por tu Espíritu Santo, guiados a toda verdad. Señor, volvemos nuestras vidas y nuestros corazones a ti y a la verdad de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, y al poder que viene de ti. El que levantó a Jesús de entre los muertos es el que opera en nuestra vida para mantenernos libres del poder del pecado. Gracias, Señor, porque solo tú pudiste cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, inclinada de continuo a lo malo, y nos diste una nueva vida. Señor, oramos por aquellos que están allí recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús, que sean días de determinación, que sean días de examen, Señor, en lo personal, si somos realmente tus hijos, si estamos, Señor, impartiendo y dando a conocer de la naturaleza de tu Espíritu Santo, Señor, o todavía reina en nosotros el pecado. Señor, en el nombre de Jesús queremos determinarnos, Señor, a seguirte fielmente hasta el último día, y aún en estos tiempos de aflicción, Señor, ser cartas abiertas, leídas de todas las personas, para que puedan ver en nosotros y en ti, Señor, la oportunidad de salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos, Señor. Bendecimos a los hermanos, Señor, en cada casa, en cada hogar, sus familias, sus hijos, del más grande al más pequeño. Tu gracia les toque, tu favor les toque. En la casa de tus hijos, Señor, haya siempre y en todas las cosas lo suficiente, Señor, lo necesario para afrontar cualquier tipo de situación, Señor, en lo económico, en lo que tiene que ver con la salud, en lo familiar, Señor. Sea tu bendición integral sobre la vida y la casa de tus hijos, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu favor, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor, Señor, al punto de haber llamado a cada uno de nosotros tus hijos, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén.
Amén. Preciosa palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Gracias a que tenemos el Espíritu Santo en nuestra Gracias, vida, Señor. en nuestros corazones. Hasta aquí llegamos, hermanos queridos. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida, como lo es para nuestras vidas, Amén. y que Sí, pueda Señor. marcar un antes y un después en nosotros. Amén. Que si todavía no has nacido la nueva vida en el Señor, que puedas ver, revisar y darle el lugar al Señor que Él se merece. Ah, que sí. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones para Y todos. nos vemos La la próxima. Bendiciones. Bendiciones, chao. Chao, chao.